voy a hablar de los dióxidos de ingeniería. ¿Alguna vez te has preguntado por qué aparecen manchas marrones o naranjas en las piezas metálicas? Pues bueno, en este video te voy a hablar de los óxidos presentes en nuestra ingeniería. Desde los óxidos que aparecen en las piezas metálicas hasta los óxidos presentes en componentes electrónicos. Bueno, pero primero lo primero, ¿qué son los óxidos? Pensémoslo así, un óxido es ese elemento que forma parte de los gases que nosotros respiramos y que reacciona con otros elementos, especialmente con los metales. Estos forman uniones y ojo, esto no es una unión cualquiera. Cuando estos elementos se unen forman estructuras ordenadas y con unas propiedades increíbles. Bueno, estos materiales son súper importantes para la ingeniería, ya que son súper resistentes al calor, o sea, son estables en altas temperaturas, son resistentes a la corrosión y además forman como un escudo protector para cosas que utilizamos a diario. Claro, hablamos de la alúmina, ese óxido que es bastante popular, el óxido de magnesio, el óxido de titanio, pero no todos los óxidos son iguales, podemos clasificarlos de varias maneras. Primero, por su composición química hay óxidos simples, que son un metal con oxígeno, como el que ya mencioné, la alúmina, que es Al2O3. Pero también tenemos los óxidos mixtos, que son como una fiesta de metales. Tenemos, por ejemplo, el magnesia cromo, que es óxido de magnesio con cromo. Luego, por su función en la industria, tenemos, por ejemplo, los refractarios, que son los reyes de las altas temperaturas. Están los aislantes eléctricos, los pigmentos y recubrimientos protectores y por supuesto los materiales catalíticos, que funcionan como un acelerador en las reacciones químicas de la industria. Ahora vamos a los datos. Estos óxidos no son solo teoría, sino que tienen propiedades especiales que los hacen indispensables en la ingeniería. Vamos a hablar rápido de las propiedades clave. La alúmina es dura como roca, punto de fusión altísimo, 2000 grados Celsius y súper bien contra la corrosión. El óxido de silicio también es durísimo y un excelente aislante. El óxido de titanio también es muy estable. El óxido de magnesio aguanta temperaturas de 2800 grados Celsius. Pero ojo, los óxidos de hierro son los que se oxidan más fácil, como se resalta en la tabla. Cada óxido tiene su propiedad particular y así son como se disponen para sus diferentes usos en ingeniería. Vamos a hablar de la alúmina, el Al2O3, que tiene una densidad de 4 gramos por centímetro cúbico y además se funde a una temperatura de 2000 grados, lo que lo hace perfecta para las aplicaciones a altas temperaturas. Ahora vamos a hablar del silicio, SiO2. El dióxido de silicio, que es el cuarzo que todos conocemos, se funde a unos 1700 grados Celsius. Tiene una dureza de 7 mos y su estabilidad y resistencia química son bastante altos. Ahora vamos a hablar del dióxido de titanio, TiO2. El dióxido de titanio es ese pigmento blanco que se utiliza en la pintura para las casas. Tiene una alta estabilidad y es muy bueno contra la corrosión. Ahora hablaremos del óxido de magnesio, MgO. Este es, por así decirlo, el campeón en la resistencia térmica, porque alcanza puntos de fusión de hasta 2800 grados Celsius. Es casi el doble de la alúmina, aunque tiene sus cositas, como que no se lleva muy bien con los sulfatos. Y ahora vamos a donde la magia sucede, que son las aplicaciones. También el reciclaje, que es darle una segunda vida a estos materiales. Los óxidos son los reyes de los materiales cerámicos y refractarios. La alúmina y el óxido de magnesio son las bases de los hornos industriales, motores y revestimientos que soportan temperaturas infernales. Imagínense, sin estos no tendríamos ni acero ni vidrio. En la electrónica y semiconductores, el óxido de silicio es el aislante perfecto. Es el guardián de los microchips y la fibra óptica. El óxido de titanio está en los sensores y en los dispositivos que utilizan la luz para hacer reacciones químicas. ¿Quiere recubrimientos y pigmentos que duren? El dióxido de titanio es el más utilizado en la industria por su opacidad y estabilidad. Y la alúmina y el óxido de silicio forman capas protectoras que convierten a tus superficies en hidrofóbicas y las protege contra el desgaste y la corrosión, así como un super escudo invisible. Y no olvidemos la catálisis y el almacenamiento de energía.
óxidos como el de titanio y el de hierro son catalizadores clave en un montón de procesos industriales y Bueno, componentes ahora vamos a activos en hablar del baterías y reciclaje de los celdas de óxidos. combustible. Como vemos en la tabla, para el óxido de aluminio hablamos de fragmentarlo y purificarlo para usarlo en abrasivos o refractarios reciclados. El óxido de titanio y el óxido de silicio pasan por procesos de separación y molienda y se convierten en pigmentos de menor pureza, aditivos para construcción o materiales de relleno. Y finalmente, el óxido de magnesio, que se fragmenta y calcina, regresando como refractario, aditivo agrícola o fuente de magnesio. Cada óxido tiene su forma de volver a la acción. Por ejemplo, cada uno de estos procesos para recuperar estos materiales puede ser más o menos difícil de alcanzar, debido a que los materiales presentan diferentes propiedades que pueden dificultar la tarea de recuperación del material. Ahora vamos con los precios. Como pueden ver en pantalla, el óxido de aluminio para Blasting, los 500 gramos cuestan 20.600 y la placa de alumina al 99% de pureza cuesta 280.000. Esta placa se utiliza para conducción térmica. Ahora el polvo ultrafino de óxido de silicio. Este polvo se utiliza para protectores solares y demás cosméticos. Tiene un costo de 498.000 o 100 gramos. Y el dióxido de titanio, que es un colorante comestible, cuesta 47.000 el kilogramo. Para aplicaciones un poco más ingenieriles, el mercado colombiano presenta limitaciones para ofertar estos productos, por lo cual es más conveniente importarlos. ¿Qué sacamos de todo esto? Bueno, que los óxidos son mucho más que una mancha café o naranja. Los óxidos son materiales estratégicos con una combinación brutal de estabilidad térmica, resistencia a la corrosión y versatilidad funcional. Por eso es que están en la base de casi todo lo que hacemos. Pero claro, el óxido, en especialmente los óxidos de hierro, sigue siendo un dolor de cabeza y un problema económico gigantesco. Claramente esto no es del todo malo, ya que nos obliga a ser más creativos y a buscar recubrimientos protectores cada vez mejores. También nos obliga a la innovación en nuevos materiales. En resumen, los óxidos en ingeniería son mucho más que un dolor de cabeza. Estos nos ayudan con la resistencia, la versatilidad y la estabilidad de muchos de los objetos que nos rodean. Con el foco en el reciclaje y las nuevas investigaciones, los óxidos seguirán siendo clave para un futuro más fuerte y más sostenible. Y bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por su atención.